En el mes de diciembre de 2020 tuve otro sueño acerca de un colapso económico mundial. Y vi en el sueño que yo iba a visitar a una hermana de la iglesia. Vi que esta hermana tenía una niña y que estaba viviendo con la mamá y la hermana. Y vi que de repente yo llegué a la casa de ella. Y yo vi que le dije a la hermana que era la mamá de la niña, le dije, ajunten alimentos, porque el Señor ha dicho que juntemos alimentos y que vienen cosas aún más peores. Y yo vi que ellas no me creían en el sueño. Vi que ellas decían, no, eso será en el tiempo apocalíptico. Y yo le decía, no, ya los juicios de Dios empiezan. Y yo vi que ellos siguieron hablando, murmurando, diciendo cosas vanas. Y vi que de repente entró un joven de vestiduras como tipo así judías, así como judíos que se tapan, que tienen un gorrito así arriba y tienen una vestimenta así como en los tiempos cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, que se vestían con sutanas. Y te vi que este joven tenía como un cordón de oro, así, un cincho como cordón de oro. Y vi que me dijo, sal de esta casa. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, en este hogar no mora el Espíritu de Dios, porque solo hay murmuración, hay incredulidad. Dice que conocen a Dios, pero no lo conocen porque no le creen. Y yo vi que me dijo, ven para afuera, te voy a demostrar lo que ha de venir. Y yo vi que salí y vi que me agarró de las manos y me dijo, no te vayas a soltar de mí. Y yo vi que andaba como un traje, así como andan así como andan las enfermeras con un traje azul. Y vi que yo andaba en forma de enfermera porque todavía tenía el reloj guindado así en mi pecho. Y vi que me dijo, ven. Y yo vi que vine. Y de repente vi que unas personas estaban esperando el pago de cada quincena. Porque en este país donde yo estoy, se paga como pagan cada quincena, cada 15 días depositan el dinero. Y de repente vi que yo estaba formando fila y vi que yo estaba viendo. De repente me puse en medio de la calle, así como en medio de una calle, y que los carros estaban pasando. Y vi que esta persona, este joven que le digo que estaba forma de judía, vi que de un solo me apartó y me dijo, no te pongas en medio porque los carros pasan, muy peligroso, me dijo. Y yo vi que empezamos a caminar alrededor de ese lugar. Y de repente vi que la gente decía, el dinero ha desaparecido, el dinero de las cuentas de los bancos han desaparecido. Y yo vi que me quedé asustada y yo dije, hoy es mi día de pago y tengo que sacar el dinero para hacer las compras y para pagar la casa. Tengo que sacar el dinero. Y vi que
que estaba esperando yo a mi turno, que era como hay unas cajas que uno puede sacar dinero. Y yo vi que esperaba que sacar dinero. Y vi que decía cuando yo metí mi tarjeta de crédito así, de un solo vi que decía decline, decline, así como, no sé cómo decir en español, como que no me aceptaban, que no había dinero en esa cuenta. Y yo le decía no, y vi que volví a chequear otra vez, y vi que lo mismo me dijo. Y de repente vi que la gente empezaron a correr adentro de los bancos, a hacer una gran fila. Y le dijo que el dinero de los bancos habían desaparecido. No sé cómo, que al siguiente día desapareció todo. Y vi que la gente empezaba a querer hacer como una huelga y decía, este es un robo, decían unos, este robo es. Y vi que los jefes de los bancos, ellos se quedaron asustados porque ni ellos sabían cómo había desaparecido el dinero de los bancos. Y vi que de repente voy viendo para afuera, porque yo vi que ellos anunciaron y dijeron que había desaparecido el dinero de los bancos. Y de repente voy saliendo para afuera y había una gran pantalla en un televisor en un edificio. Y de repente estaba saliendo las noticias y decía, el dinero mundial ha desaparecido. Y vi que la gente que tenía dinero así en efectivo, así en cash, vi que empezaron a meterse en los supermercados a comprar. Y de repente vi una mamá que tenía una niña como recién nacida y que tenía como día de nacida y tenía otro niño así jalándolo así en la mano. Y vi que se entraron al supermercado y vi que esta madre estaba tenida a que el dinero estuviera en el banco, así como que estaba usando la tarjeta de crédito del esposo para comprar lo necesario para la niña recién nacida, así como la leche, los pañales y todo lo que ocupan los bebés. Y de repente voy viendo que cuando la mamá va a pagar todo los productos, le decía que tenía 0 balance en su cuenta. Y ella le decía, no, esto es imposible. Si mi esposo trabaja y gana bien, esto no puede ser, le decía. Señora, le dice, hemos intentado 3 veces y lo mismo sale, le dice. Y yo vi que estaba atrás de la señora. Y yo le dije, señora, ¿qué le preocupa? El dinero se ha desaparecido, me dijo. Y vi que ella se llevó solo unas cuantas cosas porque tenía dinero efectivo. Y vi que la gente desesperadamente decían qué es lo que ha pasado y dejaban los trolis llenos de alimentos, sin pagar, los dejaba en las cajeras y decían, ¿qué ha pasado? Nosotros teníamos dinero en las cuentas de los bancos. ¿Qué ha pasado? Decía. Y vi que de repente, vi que el ángel, el joven que era como judío, era un ángel. Y vi de repente que me dijo, salte de aquí porque aquí va a haber una huelga en este supermercado. Salte de aquí, me dice. Porque la gente, me dice, van a empezar a robar y los policías van a venir, van a bloquear todo esto y ya no van a poder salir de aquí, me dice. Y de repente vi que me sacó y fuimos caminando y yo le dije, yo no tengo dinero, no tengo ya nada, dije,
estaba esperando mi pago y me decía, no te preocupes, me decía. Y vi que de repente los gobiernos, vi que de repente estaban las noticias diciendo que iba a haber una guerra. Y vi a los presidente de China, Corea, vi al presidente de los Estados Unidos, vi al presidente de Rusia y había otros presidentes árabes que no los conozco quiénes son, pero yo lo vi. Y vi que se metían culpa entre ellos mismos. Tú fuiste el que robaste el dinero. No, tú fuiste. No, tú fuiste. Como que se metían la culpa cada uno. Y de repente, en el sueño vi que yo le dije al ser que me estaba acompañando, le dije, ¿qué pasa? Me dice, ve, observa la pantalla. Y yo dije, y vi que empecé a observar y vi que dijo, ya es tiempo, dijo el presidente de Rusia, ya es tiempo que los Estados Unidos pague lo que debe. Los Estados Unidos ha hecho mucho daño a muchas naciones. Ya es tiempo de que se cumplan las profecías. Y yo vi que ese presidente lanzó un misil a los Estados Unidos y vi que de repente el ser me dijo camina y yo vi que cuando caminé una cuadra vi que ya estaba en la ciudad de Nueva York y yo vi que cuando estaba en Nueva York yo dije esto me parece conocida esta ciudad, yo la he visto en la televisión. Y me dice, sí, estamos en Nueva York, en los Estados Unidos. Y yo vi que se preparaba una guerra en los Estados Unidos. Y vi que todos se metían culpa, los presidentes se metían culpa. Que alguno de ellos era el que había robado el dinero. Y de repente voy viendo que habían soldados por todas partes. Y vi que estos soldados estaban vestidos de negro, todo el traje negro, y tenían casco, tenían como una máscara para no absorber el aire contaminado. Y yo decía, ¿por qué ellos visten de esa forma? ¿Y por qué ellos actúan como robots? Así como fueran robots que solo obedecen y ellos hacen todo, las cosas que le digan. Y me dice, estos no son humanos, estos son los que hicieron los científicos. Dijeron que ellos iban a controlar a estos hombres, a este ejército, pero no saben que son demonios los que controlan a estos hombres. Y ellos van a causar grandes guerras. Y vi que estaba una mamá con un bebé de 3 meses. Vi que tenía 3 meses y vi que tenía una niña de 7 años y el otro niño como de 12 años. Y de repente vi que le dijo la mamá, hija, hijo, le dijo, por favor, llévate a la niña, le dijo, llévatela, tú sabes a dónde esconderte, porque aquí va a haber una mortandad. Y vi que de repente, vi que la mamá envolvió a la niña y se la amarró al niño que estaba de 12 años. Y vi que a la niña le dijo que hay comida, aquí te dejo un bolsón de comida, los pañales, la leche para la niña. Por favor, váyanse, corran, escóndanse, donde yo les he dicho que se escondan. Y vi que los niños salieron corriendo cuando vinieron que estos ejércitos
así porque eran policías que eran de negro. Vi que venían. Y de repente vi que estos ejércitos empezaron a disparar a la gente que estaba allí. Hasta yo vi que dije, Dios mío, ¿por qué ellos disparan a la humanidad? Si somos humanos, no somos animales para que los disparen de esa forma. Y vi que ellos no tenían sentimiento. Y vi que ellos hacían lo que les decían que hagan. Y de repente vi que en una pantalla, como los edificios de Nueva York, tienen televisores. Y vi que de repente salía una noticia que un presidente de Rusia había tirado un misil. Y vi que de repente cayó en la ciudad, una ciudad importante de los Estados Unidos. Y de repente los Estados Unidos le envió una a ellos, como que estaban en guerra los países. Y yo le pregunté al ser que me acompañaba, le dije, ¿qué es lo que pasa? Y me dijo, mira, me dijo, esto ya muy pronto va a pasar, me dice. El colapso económico ya va a pasar, me dice. Ricos, pobres van a perder, me dice. Y aquellos ricos que tanto acumularon en los bancos, ellos van a tener 0 en su cuenta. Y yo vi que de repente vi que los ricos decían, denos nuestro dinero, saquemos nuestro dinero. Y vi que no pudieron sacar. Habían perdido propiedades, casas, mansiones. Después de vivir una vida lujosa, vi que andaban mendigando por un pedazo de pan. Pero yo vi que no había comida. Y de repente vi que los niños salían de noche. Y vi que cuando salían de noche ellos registraban los basureros y no encontraban nada de comida. Ni comida podrida, nada, no había nada. Porque los alimentos se habían escaseado. Los aires se habían contaminado. Y vi que ellos buscaban agua y no encontraban agua. Y de repente voy viendo que el cielo se vuelve rojo, así rojo. Y cuando se vuelve rojo vi que venían como unas lucitas así cayendo. Y yo decía, ¿qué es esto? Yo le decía al ser, ¿qué es esto? ¿Por qué el cielo ha cambiado su color? ¿Qué son esas luces que vienen? Decía yo. ¿Qué son? Le decía yo al ser. Y el ser vi que me dijo, vamos, metámoslos en una cueva, me dijo. Y yo le decía, ¿cómo? ¿Por qué? Le decía yo. Y me dijo, métete, me dice, métete. Y vi que de un solo me jaló con fuerza porque yo no quería hacerle caso. De un solo me jaló y me dijo, métete en esta cueva, me dijo. Y yo vi que me metí y de repente voy viendo que venían lluvias de asteroides para la Tierra. Y vi que caían en ciudades, caían en parques, caían en todos lados, que no había misericordia. Y vi que dije, oh Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Dije yo, ¿por qué la humanidad? ¿Por qué? Decía yo. Y él me dijo, Dios había dicho en su palabra que todo esto iba a pasar, pero muchos no creyeron. Ahora que están viendo las cosas creen, pero ya es demasiado tarde porque la muerte los sorprendió. Y vi que iglesias modernas que se llenaban, esas iglesias modernas donde dejan de entrar todo, donde dejan de entrar que las personas vistan como ellas quieran. Vi
que caían esos meteoros en esos edificios y muchos murieron allí. Y vi que los policías encerraban a la gente y les decía, ustedes van a hacer lo que nosotros digamos, no lo que ustedes digan, porque la ley de la humanidad ya terminó, la ley de la libertad ya terminó. Hoy somos nosotros los que gobernamos. Y vi que la gente tenía tanto miedo de salir afuera de sus casas. Y vi que la gente, niños, se escondían abajo de las camas del miedo cuando veían esos soldados. Porque yo veía que esos soldados, cuando querían entrar a alguna casa, ellos entraban sin pedirle, así como sin misericordia, y sin pedirle permiso, entraban a esas casas y se llevaban ellos lo que ellos querían o mataban gente. Y yo decía, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en los Estados Unidos? ¿Qué pasó? Decía yo, en los Estados Unidos. Y de repente veía en las noticias, veía que venían tsunamis. Y me dijo, vienen tsunamis. Y yo decía, Dios mío, pues si vienen, decía, todo lo que Dios había dicho en su palabra se está cumpliendo hoy en día. Y yo vi que empecé a agarrar al ser que me acompañaba y lo abracé y le dije que no me dejara, porque yo tenía tanto miedo salir afuera. Y vi que me dijo, ahora que has visto esto, dile al pueblo de Dios que se arrepienta de todo lo que está haciendo, que se arrepientan de corazón, me dijo, porque esto muy pronto va a pasar, me dice. Y yo le dije, ¿cuánto tiempo queda? Ya no queda mucho tiempo para que esto se cumpla, me dijo. Un cerrar y abrir de ojo, esto pasa, me dijo. Y mira a los Estados Unidos. Hace mucho tiempo hizo pacto con Dios. Y se olvidaron del pacto, me dijo. Y metieron doctrina falsa, satanismo. Y tantas cosas malas delante de los ojos de Dios metieron. Ahora ellos pagarán las consecuencias de haber dejado a Dios. Pero yo vi que los hijos de Dios que vivían en los Estados Unidos, como que los ángeles los protegieron. Yo vi que los llevaron a una cueva que no se me dio a dónde la llevaron. Pero yo vi que estaba un lugar reservado especialmente para ellos. Pero yo vi que ángeles sacaban a los cristianos, verdaderos hijos de Dios, de las casas y le decían, vénganse con nosotros, porque viene una mortandad, viene hambre. No van a resistir lo que vienen. Y vi que los verdaderos hijos de Dios fueron sacados por ángeles de Dios y se los llevaron a un lugar reservado. No les puedo decir en qué lugar es, pero yo vi que se los llevaron. Y yo vi mucha muerte, mucha sangre vi que rodeaban las ciudades. Y yo vi que dije, necesito decirle, hablar por teléfono a mis padres, le decía yo. Necesito decirle lo que estoy viendo, que ellos salgan de esa casa donde están y que se escondan en las cuevas. Y vi que el ángel me dijo, ya no habrá tiempo para eso, porque las comunicaciones ya no van a dar, me dice. Ya no van a dejar que se comuniquen o que hablen por teléfono, porque ellos van a dominar todo esto. Ellos dominarán la tecnología. Cuando quieran avisar a sus familiares el peligro, ya no podrán, porque
ya no va a haber señal para comunicarse. Y vi que yo le dije, ¿por qué estoy aquí? Esta ciudad, yo no pertenezco a los Estados Unidos. Yo me quiero ir para mi casa, le decía, llévame para mi casa. Yo te traje aquí a ver lo que va a acontecer para los Estados Unidos y para todas las naciones. Y yo le dije, quiero ver a mis padres, yo quiero ver a mi familia, a dónde están. Y vi que me dijo, ellos también. Y de repente vi que me dijo, y de repente vi que en el sueño vi que terminó cuando el ángel me dijo que anunciara lo que ha de venir para los Estados Unidos, que esto va a acontecer y que el dinero en los bancos va a desaparecer y va a haber un colapso económico, va a haber hambre, sed, pestilencias y una lluvia de meteoritos se aproxima